Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hace pocos días, Iván Duque cumplió 42 años, apenas 42 años. Mañana se posesiona como el presidente electo más joven en más de 170 años que ha tenido Colombia. El presidente Duque nació en 1976. Ese año era presidente de Colombia Alfonso López Miquelsen, el primer presidente después del Frente Nacional. Iván Duque será el primer presidente en la historia de este país, en la historia reciente, en no haber vivido bajo el pacto bipartidista que definió la política de la segunda parte del siglo XX en Colombia. Cuando Iván Duque tenía un año, Álvaro Uribe Vélez ya era director de la Aeronáutica Civil. Y en Nueva York, cuando Iván Duque tenía un año, en Nueva York mataron a John Lennon. Cuando Iván Duque tenía 3 años, Juan Manuel Santos era subdirector del diario El Tiempo y el computador fue escogido como la persona del año por la revista estadounidense Time. Y esto lo traigo a cuento no solo para resaltar que nuestro presidente es de una generación distinta y que esto puede ser enormemente significativo en los próximos años que vienen, más allá de la discusión sobre su color político. También lo traigo a cuento para poner en contexto uno de los retos más grandes que tendrá que asumir Iván Duque, el de dejar una marca en la historia de este país después de que Colombia ha sido gobernada por 2 de los políticos más experimentados, más hábiles y más transformadores en llegar a la presidencia en mucho tiempo, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Aquí arranca Zona Franca. Y hacemos este programa sobre los retos que tendrá el gobierno de Iván Duque con 2 personas que han trabajado con el gobierno que termina mañana, el de Juan Manuel Santos, que conocen cómo funciona la cosa por dentro y que tienen una medida de los retos que están por venir. Alfonso Cuellar es periodista. Fue editor de la revista Semana, soy consultor en temas de comunicación y además, ¿qué más, Cuellar? Politólogo. Trabajó con Santos en Santos 1 en la Embajada de Washington. Sí, señor. Joshua Mitrotti. ¿Qué tal, Joshua? Buenas noches. Joshua Mitrotti ya no trabaja con Santos, pero dejó el gobierno hace muy poco. Era el director de la Agencia Nacional para Reincorporación y Normalización. Esta es la agencia encargada de los excombatientes. De los excombatientes. De cómo acompañar el retorno a la vida de estos hombres y mujeres y cómo generar los programas de adaptación, de creación de nuevas habilidades, nuevas competencias, para asegurar un tránsito en armonía, sí, en torno a la reconciliación. Y Joshua, yo lo escuché a usted mencionado en una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo a Iván Duque como una de las personas que él veía con buenos ojos dentro de la administración Santos. Lo vi en una de esas listas que salieron del empalme del equipo de Iván Duque. ¿Usted estuvo ahí en el empalme? ¿Va a estar en el gobierno de Duque? Pues voy a estar ayudando. Yo creo que uno en estos temas debe estar cooperando. El país requiere de los mejores esfuerzos del sector privado, del sector público, para realmente encontrar salidas a los desafíos tan grandes que tiene el gobierno y este gobierno que apenas arranca. O sea, usted es santista, duquista. Yo he trabajado durante muchos años con muchos gobiernos. Yo arranqué trabajando con el presidente Pastrana. Yo fui defensor comunitario en Bojayá, Chocó, cuando el presidente Pastrana estaba. Después trabajé en la alcaldía de Bogotá con Antanas Mocus y con Luis Eduardo Garzón. Trabajé con Álvaro Uribe en sus 2 periodos. Ajá. Y trabajé en los 2 periodos del presidente Santos. Es decir, yo soy un funcionario público. Perfecto. Los retos de Iván Duque en este gobierno que comienza mañana, y yo creo que uno de los retos más grandes se lo puso él mismo. Eso es de su discurso de posesión. Suena un poco a discurso de campaña, a lugar común, pero yo creo que detrás de estas palabras hay un propósito sincero del presidente electo. Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos.
esta elección que nos da un mandato amplio, que nos da un mandato claro, porque ha sido una campaña de soluciones y no agresiones, porque ha sido una campaña de propuestas, de principios. Cuando hubo agresiones, siempre una propuesta. Cuando hubo bajezas, siempre altura, que es lo que demandan los colombianos del ejercicio de la política. A ver, y Alfonso, y yo aquí, en principio, cuando oigo a Duque y cuando oigo a un candidato a la presidencia, sobre todo uno que acaba de ganar, decir que va a reconciliar al país, uno dice, no, bueno, lugar común, todos dicen eso, pero creo que aquí hay un motivo sincero en lo que es este gobierno que arranca. Pues yo creo que en ese sentido Iván Duque es consistente. Iván Duque ha dicho durante varios años, dijo que uno de los problemas que le pasó a Colombia fue que en la elección de 2014, sobre una elección entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, sobre quién era a favor de la paz y quién era en contra de la paz, el plebiscito también movió el tema de la división, ese proceso ahí, y él ha planteado, y desde que hizo la elección ha hecho un esfuerzo. Si usted ve las declaraciones del presidente Duque, se ha reunido con muchísimas personas, sí, se ha reunido incluso con entidades como la JEP, la Comisión de la Verdad, que fueron criticadas por su sentido, ha dado unas señales de verse con las personas. Yo creo que el interés y la motivación está ahí. Ahora, una cosa es la motivación y otra cosa es la coyuntura. La coyuntura es la decisión de la Corte Suprema de hace unos días de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Obviamente afecta, le mete un elemento nuevo, inesperado en el 2017, en junio. Yo creo que el futuro presidente de los colombianos no esperaba que tenía que enfrentar eso y demuestra que va a ser un reto muy grande y en la cual va a tener que hacer eso. Pero obviamente yo creo que el interés está ahí. Y si Iván Duque quisiera dejar una marca, parece ser la marca de la reconciliación, es una bobada, pero tal vez este pedazo de video es lo que él tiene fijado en su Twitter. Digamos, el Twitter, que parece la herramienta política de comunicación por excelencia por estos días, es lo que él quiere que vea la gente cuando entra a su perfil de esa red social. La magnitud de ese reto está solamente con el tema de la Corte. ¿Dónde más está la magnitud de ese reto? Bueno, yo creo que el tema de reconciliar a Colombia es necesario. Yo creo que en Colombia en los últimos 4 años generamos una polarización muy compleja. Creo que eso ha dividido el país en 2 posturas diametralmente distintas. Me parece que Iván Duque, con su juventud, con su capacidad de liderazgo, puede realmente tratar de tender puentes y generar unos vasos comunicantes entre 2 sectores antagónicos que, si no resolvemos esa disputa, creo que el futuro del país tiene un riesgo enorme. Creo que además la coyuntura económica en todo el mundo implica también unos esfuerzos de buscar unos acuerdos en lo fundamental, y creo que ahí vamos a tener que generar unas alianzas, unos diálogos entre las diferentes facciones políticas. Vimos también que el partido de la U, el partido del presidente Santos, termina metido en la coalición de gobierno, ahora con unos conatos. Sí, todavía no se sabe si va a ser independiente, si va a ser de la coalición, si va a ser un partido dedicado a la extorsión o a la colaboración con el nuevo gobierno. No solamente eso, sino el Partido Liberal, que fue fundamental, se volvió, pues está del lado parte y está del frente y está manejando. Entonces yo no sí veo a nivel político un interés de poder lograr una unificación. Yo que recuerdo hay una oportunidad para él. Pero yo creo que cuando hablaba de cuál es la huella del presidente Uribe, yo creo que la reconciliación es fundamental, pero lo más relevante es Colombia tuvo durante muchísimos años un conflicto, existía una guerrilla que buscaba tomarse el poder y había generado una situación complicada. A raíz del acuerdo de paz hay una nueva posibilidad y una nueva posición de Colombia a nivel mundial, que hay una oportunidad increíble de hacer un despegue económico, transformador, en todos los sentidos de ella. Él tiene una situación muy interesante en la cual hay unas dificultades pues, económicas, fiscales, que son usuales de todos los gobiernos. Uno puede decir unos números ahí, pero el potencial es muy grande. El reto que él tiene. Yo me acuerdo cuando yo pienso en Colombia hoy, pienso mucho en la Argentina de principios del siglo XX. Era un país que tenía todo el potencial económico, todo el potencial para hacer, incluso las personas decían que Argentina tenía la posibilidad de competirle a Estados Unidos como un país próspero. Pero la política
no fueron capaces de resolver los temas políticos y se estancaron. El reto, como dice Joshua, es resolver ese tema político lo más rápido posible para poder arrancar. Porque, como dicen, los que están, la diferencia entre santistas y uribistas, en muchos temas hay mucho más. Ahí sí estoy de acuerdo con el senador Robledo. Hay mucho más coincidencias que descoincidencias. Y entonces déjeme ponerle esto que dice Duque acerca del expresidente Uribe, que es clave en parte la figura del expresidente para ser como un dinamizador de su agenda en el Congreso de la República, pero como usted, Alfonso, lo mencionaba hace poco, tiene otros retos que son los que enfrenta ahora Álvaro Uribe con la justicia. ¿Qué papel va a tener el presidente Uribe, digamos? Daniel, los colombianos el pasado domingo votaron por una nueva generación. Yo me siento honrado, me siento además con un enorme mandato y con una gran responsabilidad de haber recibido la mayor votación que se haya visto en una elección presidencial en nuestro país. Yo espero que además el expresidente Uribe siga en el Congreso de la República trabajando como lo ha hecho, siga trabajando como miembro de la bancada del Centro Democrático y que nos ayude con su conocimiento a sacar adelante la agenda de reformas que presentaremos oportunamente al órgano legislativo. Y este será un tema permanente durante la presidencia Duque, o al menos durante la primera parte de la presidencia, es cómo al mismo tiempo que se utiliza el poder que tiene Álvaro Uribe en el Congreso, se hace para avanzar en esta agenda reconciliadora sin que él se ponga bravo y se vuelva en un enemigo de esa agenda, y sin que la gente que está más cercana a él considere que cualquier acercamiento con otro sector es una traición. Mire, yo creo que el presidente Uribe tiene que jugar aquí un rol mucho más discreto. Yo creo que ya no están en oposición, hoy son el partido que ganó las elecciones, que va a empezar a gobernar a partir de mañana el país. Y yo creo que la imagen de Uribe, a pesar de ser muy popular en ciertos sectores, también ha venido generando unas reticencias, unas oposiciones bastante fuertes. Y yo creo que el presidente Uribe y el Centro Democrático es consciente que muchos de los votos de Gustavo Petro fueron unos votos antiuribistas. Y eso implica que el uribismo y particularmente el expresidente Uribe va a tener que ir desapareciendo, ser mucho más prudente en su liderazgo, en sus opiniones y dejar que el gobierno, y que el gobierno del Centro Democrático pueda realmente tener una agenda transformadora que construya el futuro de Colombia. Claro, pero entonces al mismo tiempo que uno necesita que él se retire un poco, también necesita que esté presente, porque ya hemos visto que la coalición duquista en el Congreso no es tan sólida como podría haberse visto ni siquiera dentro del mismo Centro Democrático. ¿Cómo balancear esa necesidad de que esté presente, pero no tan presente? No, y eso era el gran debate cuando el expresidente Uribe anunció su renuncia al Senado. La gente dijo, ¿y ahora quién va a manejar a la bancada? Tiene dificultades, la elección del presidente del Senado generó dificultades, hay diferencias. No es Las claro. mayorías. Todos se consideran ellos mismos, cada uno, algunos eran precandidatos, hay un proceso de ver cómo puede ser, y obviamente para decisiones grandes, importantes, tener el expresidente Uribe ahí dando orden la va a hacer, pero la bancada de todos modos son 19 senadores, necesita mayoría y va a tener que negociar con varios, y hay temas en los cuales hay claramente consensos que es posible que los de la U, los del Cambio Radical y Liberal. Los temas de la paz creo que van a ser más complejos porque hay senadores, particularmente en la Comisión Primera, que votaron a favor del tema de la paz, fueron muy fuertes y va a tener unos retos. Y parte yo creo que el reto más grande del presidente Duque es escoger sus prioridades y en qué va a pelear y qué va a hacer. Los presidentes no hay tiempo, uno no puede meterse en mil peleas. 4 años, ¿no? 4 años, es el primer gobierno en 4 años, en mucho tiempo. Y los gobiernos de 4 años son muy rápidos. Uno tiene año y medio y ya empezó los precandidatos a hacer las entrevistas y los medios a fijarse. Entonces tiene estos primeros 6 meses para sacar adelante su reforma tributaria, reformas ahí. El plan de desarrollo que se aprueba en mayo. Y empezar la ejecución. Y ejecutar. No hay más tiempo, la gente no tiene más tiempo. Entonces, si él se mete, el riesgo que él tiene es meterse posiblemente en cosas que no tienen solución. Es el reto para él. Por ejemplo, yo no creo que el presidente Duque se pueda meter a reformar temas de instituciones. Va a demorarse demasiado tiempo. Yo creo que eso sería un error. ¿Cómo así? Por ejemplo, acabar algún tipo de ministerio, crear algo nuevo, eso va a tomar demasiado tiempo y en un gobierno de 4 años es muy complejo. Y además con los desafíos que tiene en materia de seguridad, en temas económicos, en el tema de la integración del territorio, yo creo que él tiene que empezar a gobernar muy rápidamente.
Normalmente cuando teníamos la posibilidad de la reelección, empezaba el gobierno un año más tarde. Hoy yo creo que en 6 meses tenemos que tener un gobierno ya dando resultados, ya mostrándonos por dónde es el camino y sentando las bases de un modelo de transformación del país a los próximos 20 años, que yo creo que es el reto y hay mayor. otro reto, porque la primera reelección pues, fue la de la Uribe, que fue el mismo gobierno que siguió. Cuando Santos eligió, también el gobierno inicialmente con todos los que eran de Uribe, porque antes se olvida que en el 2010 eran los mismos candidatos. Entonces, 2014 hubo una continuidad. Acá 2018 sí parece que va a haber mayores cambios dentro del equipo. ¿Y eso qué lleva? Mientras que las personas aprendan qué hay que hacer, Sí. hay un concepto. El riesgo para el presidente Duque es, quiere hacer muchos cambios, pero hay que si va a trabajar con lo que hay o si hay presiones de gente, cambiemos más gente. Y es un poco lo que él tiene que hacer. Ha nombrado un gabinete muy interesante, pero hay gente del gabinete que de alguna manera son nuevos en el sector público. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, con sus 33 años y su excelente hoja de vida yendo a patinar una reforma legislativa? Pues yo creo que es un tipo muy inteligente. ¿Usted le tocó ir Yo no allá? lo conozco personalmente, pero un poco lo que he visto de su hoja de vida me llama la atención. Mejor Pero bachiller. Johnson, ¿usted le tocó ir al Congreso a patinar reformas? Sí, muy difícil. Y la primera vez Y- que fue le metieron goles. Pues la ventaja es que yo nunca he ido en una posición de ministro. Yo voy en una posición mucho más técnica. Uno puede conversar con ellos técnicamente, pero ser ministro es tener pulso político, no solamente saber de un tema técnicamente. Y ahí creo que el gobierno, yo quedé muy contento con el gabinete. Me parece que es un gabinete joven, técnico, con conocimiento en los asuntos, Sí. viene muy del sector privado. Creo que ahí van a haber unos desafíos, porque una cosa es trabajar en el sector privado, otra cosa es Que ese trabajar en el lo reto- público. Pero me llama la atención, claramente les va a costar mucho trabajo el juego político en el Congreso. Sí. De entender, no es el Congreso, sino que hay que lidiar con gobernadores, hay que lidiar con varios actores. Y hay gente muy buena, pero que el sector público tiene su complejidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en la alcaldía de Cartagena con un alcalde que se llamaba Guillermo Paniza. Y él fue de los primeros alcaldes de empresarios que salieron a hacer tal. Y él decidió nombrar a los mejores ejecutivos jóvenes de Cartagena en sus secretarías. Aplausos desde Bogotá. Increíble lo que necesitamos ahí. A los 4 meses estaba paralizado el gobierno, porque estos jóvenes no sabían cómo funciona el Estado. El Estado hay una experticia ahí. Entonces, el reto para estos que Sí. conocen mucho, conocen muy bien sus sectores, algunos gente de Rial me parece interesante porque finalmente los gremios están acostumbrados a interactuar con el Congreso, pero va a ser un reto en la cual, y por eso digo, el reto yo creo que en lo ideal, porque son solo 4 años, es como arrancar muy rápido y poder hacer y buscar, y cuando hay continuidad, hacer continuidad y no inventarse Yo la creo, rueda. Daniel, que ahí construir sobre lo construido va a ser clave, poder hacer un inventario rápido, pero muy bien estructurado de lo que hay como avance en cada uno de los sectores y lo que ha funcionado mantenerlo y donde tiene que haber un nuevo énfasis, unas nuevas prioridades, definirlas. Y creo que uno de los retos grandes del presidente Duque es definir cuáles son los 3 o 4 temas que él va a liderar y que él va a hacer seguimiento permanente para transformar el país. Si él se mete en 10 temas, probablemente... ¿Y cuáles serían esos temas? Pues mire, yo creo que hay un tema importante, el tema económico. Hay que enfrentar, el país está en una situación de déficit presupuestal importante, la deuda pública del país ha crecido y yo creo que hay que mirar cómo balanceamos. Hay un tema económico, hoy la carga tributaria en Colombia es muy compleja para los empresarios, para las personas independientes. Tendremos que balancear, tendremos que meter mucho más actores o sectores que empiecen a tributar y a pagar los impuestos. Sí. Hoy un porcentaje muy bajo de personas y de empresas pagan impuestos y un porcentaje muy grande de la sociedad colombiana no está pagando. El tema de la formalización, yo creo que es un tema que a la economía colombiana hay que meterle el diente. ¿Cómo lograr formalizar sin ser mucho más costoso y sin
poner muchos trámites, porque en Colombia lo tenemos, creo que es un primer reto. Y entonces déjeme, quedémonos aquí un momentico en este reto y dame lo que dijo el presidente electo con la reforma fiscal. De hecho, hablando en esa primera rueda de prensa que dio de sus prioridades y sobre todo específicamente de sus prioridades en la agenda legislativa, en los proyectos que iba a presentar ante el Congreso, habla de esta reforma fiscal. Es una agenda donde vamos a ir llevando cada uno de los puntos que planteamos a lo largo de la campaña. Obviamente para mí es muy importante que el país tenga una buena reforma fiscal y económica, una reforma fiscal y económica que nos permita a nosotros tener un Estado más eficiente, un Estado que haga más con menos, un Estado que elimine gastos innecesarios, que tenga una agenda clara para reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA que suman más de 40 billones de pesos al año, y que ese paquete nos permita ya darle una claridad al pueblo colombiano de cómo vamos a bajar tarifas, aumentar la inversión. Difícil el reto, dejemos ahí, me voy a la pausa y seguimos con este reto económico que tiene Iván Duque, bajar los impuestos, aumentar el recaudo, parece contradictorio, pero eso es lo que propone el nuevo presidente que se posesionará mañana. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de los retos con los que arranca el próximo gobierno, el gobierno de Iván Duque Escobar, el presidente de 42 años que asumirá el mandato mañana, el 7 de agosto. Y hablábamos del reto de hacer una reforma fiscal, un reto que viene al menos acompañado de buenos vientos de cola en el tema económico. Y esto aquí hay mucho que no depende de las acciones del presidente, sino de lo que está pasando en el mundo. Esta es un pronóstico de crecimiento en los próximos años que hace el gobierno actual, esto es en el marco fiscal de mediano plazo. Y entonces fíjense, aquí son como las posibilidades de crecimiento hasta el año 2020. Y ahí, al menos en esta proyección, por mal que le vaya a Duque, por mal que le vaya, habrá un crecimiento superior en los próximos años de lo que ha tenido que apañarse un poco el gobierno actual, que tuvo un desplome muy grande del crecimiento económico por la caída de los precios del petróleo. Ahí el crecimiento potencial, en el mejor de los casos, llega a 4.4% en el 2020. En el peor de los casos, seguiría un poco más alto de lo que fue este último 2017, que fue de 1.8, en el 2.4. Que sería el peor de los escenarios, ¿no? Pero entonces al menos ahí hay buenos vientos de cola para esa transformación que propone Duque. Sí, obviamente la nueva transformación tiene que ver con los precios del petróleo. Los precios del petróleo están mejores de lo que estaba presupuestado y eso le va a permitir de pronto que su reforma, poder hacer su reforma de reducir los impuestos, que es una promesa que ha hecho muy claro, el tema, lo que él ha planteado claramente, es reducir los impuestos a las empresas y van a empezar a buscar que hay particulares que no declaran que hagan. Es el reto que él tiene para poder reemplazar ese recaudo ahí, que es un tema ahí que no es nada popular en el sentido, pero ya fue elegido y eso es lo que va a jugar un poco ahí. Tiene una ventaja de que el ministro de Hacienda, que no hablamos de él, es una persona que tiene mucha experiencia, conoce mucho el Estado, tuvo la oportunidad de ser ministro hace 10 años y yo creo que aprendió y vio lo que tiene que ser y va a ser una cosa muy interesante. Y si uno fuera a decir quién es el hombre fuerte en el gobierno, que es por los primeros 6 meses va a ser el ministro Carrasquilla, que tiene que empezar a organizar y generar esa expectativa. El presidente sabe de que acá a diciembre hay que hacer una reforma tributaria, hay que completar eso, y si hace una reforma tributaria que sea abierta a la inversión, la expectativa que él tiene con su elección, con la situación mejor que está en Colombia, con el interés de los inversionistas extranjeros, generar una gran inversión hacia afuera. Una profundización del liberalismo económico será, al menos, y eso fue lo que eligieron los colombianos en las urnas. Eso por el lado de lo que le toca, digamos, donde tiene alguna ventaja, aunque dificultades en el tema económico, Joshua, pero del otro lado, en el tema del orden público, de la situación interna en Colombia, hay unos retos muy grandes que deja el gobierno de Juan Manuel Santos. A uno, es decir, parece que tenía algo de razón ese trino muy criticado de Álvaro Uribe sobre los homicidios aplazados. Tal vez no era la forma más elocuente de decirlo, pero hay una situación, mire, la cifra de desplazados, por ejemplo, esto es de la Defensoría del Pueblo, esta es solamente una cifra más, esto se podría ver en líderes sociales asesinados, se podría ver en homicidios incluso. En todo el año 2017, a ver, aquí está al revés. Entonces,
En todo el año 2017 fueron desplazadas 12.841 personas, me quedó al revés la gráfica, y en lo que va corrido del año 2018 fueron desplazadas 17.000 personas, es decir, en lo que va corrido del 2018 ya hay más desplazamiento de todo el que hubo el año pasado, el 2017, y esto se palpa no solamente en temas de orden público, sino de protesta social, de oposición de sectores sociales a este gobierno. Pues mire, yo creo que el tema de orden público es muy complejo. El proceso de paz generó unas zonas donde había una presencia histórica, un control histórico de las FARC. Hoy hay una disputa entre las disidencias, las bandas criminales, el ELN, el EPL, por el control de esas rentas. Afortunadamente hoy ya no hay una disputa ideológica, ya no son unas guerrillas pensando en transformar el modelo político del país. Pero hoy en día está muy ligado a temas de narcotráfico. Incluso el mismo ELN hoy está metido de lleno en temas de narcotráfico en el Pacífico colombiano. Entonces, hay una dificultad. Yo creo que el tema del narcotráfico es una dificultad para Colombia. Yo creo que el aumento de los cultivos ilícitos es una dificultad y nos presenta un desafío grande. Yo creo que ahí las Fuerzas Armadas van a tener que jugar un rol importantísimo, pero no podemos dejarle la responsabilidad exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Yo creo que los alcaldes, los gobernadores se van a tener que activar, vamos a tener que integrar a esos territorios, vamos a tener que avanzar en la consolidación de lo que es, ¿quiénes? Pues, el país. El país va a tener que avanzar. Pero usted, a ver, no, Joshua, ¿usted se va a meter al gobierno? No me voy a meter al gobierno, no tengo ninguna propuesta de participar en el gobierno. Cuando digo vamos es como colombiano, creo que nos toca asumir ese reto a los colombianos. E insisto, creo además que todos tenemos que cooperar para que al país le vaya bien en estos próximos 4 años. O sea, usted está en... digamos, entiende la oposición como un acto constructivo, no como lo tendrá que enfrentar el presidente Duque, que será una oposición abierta, que ya anuncia unas manifestaciones en la calle el día que se posesiona, al estilo Estados Unidos con Donald Trump. Sí, no tengo muy claro cómo hacer esa apuesta. No, yo creo que no hay todavía. Yo creo que mucho colombiano dirá, vamos a protestar contra qué, si el presidente acaba de arrancar. Habrá una gente en redes muy activas, pero me sorprende que ese tipo de manifestaciones sí muestra que hay un reto grande, pero es un tema de Joshua que quiero destacar, que es el tema, yo creo que es el reto más grande que tiene Colombia en los próximos 5 o 10 años. Sí. Necesitamos, a raíz del conflicto, Colombia, los alcaldes y los gobernadores se acostumbraron muy bien a delegar para arriba, que el presidente y el gobierno nacional fuera responsable de resolver los problemas que son propios de un alcalde y de un gobernador. Y lo que tenemos que hacer es darle más poder y responsabilidad. Ellos tienen que encargarse. Que hay males, que hay problemas en Catatumbo, en Nariño, no puede ser por culpa porque alguien en la casa no se le ocurrió. Es un tema de cambiar de filosofía. Y es el reto que tienen de como una descentralización mental. Pero y es asumir responsabilidades. Un alcalde tiene, su función es ser jefe de policía. Y muchos alcaldes en Colombia evitan esa consideran función, que es un tema afuera porque la policía es nacional. Eso es parte de la transformación que tienen que hacer. Y confieso que me preocupa un poco que el presidente Duque, que debe ser consciente de eso, va a tratar de imitar algunas cosas del gobierno de Uribe, hacer un consejo de seguridad en Tibú en los próximos días. Con una señal sí, pero me parece que eso es exactamente lo que quieren los alcaldes, que el gobierno nacional resuelva lo que sea. Y eso es un reto muy grande, que es, el país es otro, no es el país del 2002, ni el país del 2010, ni el del 2014. Sí. Los problemas son problemas de policía, son problemas de presencia estatal, son problemas que tienen que otras situaciones. Entonces, el reto en el sentido es identificar el diagnóstico y asegurar que las soluciones del 2002 no tienen nada que ver. Y entonces, me voy a la pausa, seguimos con retos del próximo gobierno de Iván Duque en minutos. Seguimos en Zona Franca hablando de los retos del próximo gobierno. Un próximo gobierno que, además de tener que enfrentar unos sectores sociales que están cada vez más organizados, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a raíz de los acuerdos, tienen altas expectativas, también tiene un sector propio que espera que se hagan unas modificaciones al acuerdo de paz. Lo dijo el presidente electo Iván Duque desde el momento en que fue elegido. Así lo pone él.
Yo he rechazado siempre estos crímenes de tiempo atrás y yo quiero que Colombia tenga un ambiente de legalidad, donde ningún colombiano se sienta intimidado por la violencia, y donde nadie sea callado por su forma de pensar. Y yo espero como presidente de los colombianos garantizar la seguridad para los líderes sociales, que sepan que vamos a estar atentos protegiendo su integridad y que puedan expresarse libremente en una democracia. Nosotros siempre hemos dicho que no vamos a hacer trizas los acuerdos. Lo que hemos dicho es que la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia, porque nosotros no podemos seguir divididos como país entre amigos y enemigos de la paz. Aquí todos somos amigos de la paz y queremos una paz creíble. Y entonces una paz creíble, pero una paz con unas modificaciones por las cuales votaron de alguna forma los colombianos. Ahí hay una apuesta difícil, sobre todo para mantener un país políticamente unido, como es lo que quiere el presidente electo. Mire, yo creo que ahí vuelvo a mi mensaje anterior. Yo creo que hay que hacer una buena revisión de los avances en materia de construcción de paz. Pensar qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Yo fui parte de ese modelo y creo que hay cosas que no funcionaron. ¿Cómo qué? Le pongo un ejemplo. Yo creo que la coadministración del acuerdo entre el gobierno y las FARC creo que no funcionó el rollo tan bien. de la CICIBI. Y creo que eso hay que revisarlo. Creo que no tenemos que quitarle la interlocución a las FARC, pero hay que asumir un liderazgo desde el gobierno frente a unos resultados que podemos dar en los próximos 6 meses y realmente avanzar en esa línea. Creo que el tema de sustitución de cultivos, pues el acuerdo quedó mal planteado, no tomamos una fotografía satelital que nos dijera, bueno, estos son los cultivos y sobre estos hacemos sustitución. Hoy llegamos a casi 200.000 hectáreas, eso lo tendremos que revisar. Creo que eso tiene que estar apalancado también con una discusión internacional, qué hacer con el tema de la prohibición del mercado de las drogas. Yo creo que eso es un tema que el país y el mundo va a tener que poner en la agenda y Colombia va a tener que ser mucho más fuerte. Creo que el tema de la economía nueva que estaba posibilitándose con el cultivo de la marihuana medicinal puede ayudar a abrir expectativas en el mundo, visiones. Yo creo que sobre el tema de paz tenemos que avanzar en eso, pero no creo que haya que romper todo. Yo creo que hay unos modelos que están funcionando. Pero hay una gente que va a decir, bueno, pero entonces aquí ganamos nosotros y estos señores hay que sacarlos del Congreso, hay que poner unas condiciones mucho más estrictas en la JEP. El proceso del tanto el presidente electo Duque y los ministros y los que han tenido la oportunidad de conversar con ellos ya plantean, uno, prohibir el narcotráfico hacia adelante. Eso no afecta el acuerdo de paz, es un tema en el cual se resuelve tal. Entonces dicen que hay que hacer que hacemos con los cultivos ilícitos algo más forzoso. Me parece que eso no tampoco le impacta tanto el acuerdo de paz. Donde puede impactar es lo que llama el tema de que prohibirle a los congresistas de las FARC que sean condenados por lesa humanidad, pero eso necesita un acuerdo, y han insistido mucho el tema de un acuerdo que logre la paz. Es muy posible que hacia adelante algunos de las FARC entenderán de que de pronto en algunos casos es mejor sacar a algunos de los mejores y es un aprendizaje después de un acuerdo. Entonces, en realidad, cuando habla de no hacer trizas, yo no veo ese proceso, y considero, si él decide no, que quiero jugarme totalmente a este proceso, a la línea más radical, ahí se le van los 4 años del gobierno y no hizo absolutamente nada. Para mí, esa es la cáscara en la cual él puede enredarse el gobierno, es ponerse a hacer unos cambios mucho más sustanciales del acuerdo. Ahí yo le planteo un tema. El acuerdo en últimas, ¿qué es? La integración de la mitad del país que no ha estado integrado, que no tiene vías de comunicación, que no tiene interconexión eléctrica, que no tiene agua potable, que no tiene salud, que no tiene educación. Seguimos desconociendo a esa mitad de la Colombia que no está conectada. Y eso es lo que es el acuerdo de paz, es cómo llegamos en los próximos 15, 20 años a integrar esos territorios. Pero ahí fue exactamente, yo acabo de decir una cosa, ahí fue donde falló el gobierno. El gobierno, la narrativa del gobierno, no fue capaz de explicarle a las estructuras urbanas que es importante, es una inversión hacia el futuro. Vamos acá, se dejó meter en el tema de discusión si los señores son narcotraficantes, asesinos y no lo otro. Ese fue el gran reto donde falló el presidente Santos y donde esperamos que el presidente Duque, si él plantea el tema como lo plantea. Déjeme volver a meterme en ese chip. Y usted decía, el presidente Duque había mostrado una apertura al reunirse con una cantidad de gente. No se ha querido reunir con los miembros de las FARC. Pero él planteó que lo hacía ya como presidente. Hay que entender que él fue elegido, parte de los que lo eligieron, de una posición muy fuerte, pero incluso hemos visto posibilidades de fotos con
de la senadora Valencia con el Carlos Antonio Lazada haciendo cosas en el Congreso. Esos son señales que son imágenes de que se pueden hacer. Sí. Pues yo creo que tarde que temprano se van a tener que reunir y yo creo que las FARC va a tener que aceptar que el liderazgo institucional parte del gobierno y va a ser el gobierno el responsable por los resultados que se logren. Y claramente hay una diferencia. El gobierno anterior era muy dado al diálogo, a poner en el centro a las FARC. Este gobierno va a tratar de evitar esa posición dominante de las FARC y yo creo que hay una posibilidad de ampliar un poquitico el concepto del posconflicto y la construcción de paz, y eso tiene que ver con la integración y el desarrollo del territorio, que además es una tarea inacabada en Colombia en los últimos 40 años. Acuérdense, el plan, lo que dirigió Pardo en los años ¿Y usted 90. cree que ellos entienden, que este En gobierno los 80, entiende sí, eso? sí. Pues yo creo que van a tener que entenderlo porque es una necesidad. Tenemos que integrar el territorio, tenemos que generar un mercado para el Putumayo, para el Caquetá, para el Bichada, para el Guainía, para el Amazonas, para el Chocó, para la costa pacífica, en Cauca, Sí. en Nariño. No, pues que eso lo que hay que hacerlo es Valle. conectando el país. El tema en Colombia es, yo me acuerdo hace unos años, no sé cómo, me tocó hablar con un desmovilizado mando medio de las FARC. Le pregunté por qué se había desmovilizado en su momento. Es que hicieron la carretera. Me explicó el tema de conexión, hay que conectar. El reto que tiene es, hay que conectar el país, pero la oposición quiere que haya desarrollo, pero sin carreteras. O sea, eso va a ser el reto más grande para él va a ser querer construir y la gente no querer. Pero el reto para Colombia es conectar. Y yo creo que yo estoy de acuerdo que cuando se dan cuenta que la solución para evitar futuras FARC o futuros como se llamen, Sí. la única solución es conectando el país. A ver, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué esperaba. Una cosa que esperaba que cambiara durante el gobierno Iván Duque. Ustedes hablaban de establecer prioridades y esto es lo que dijeron. ¿Qué quiere que el señor Iván Duque logre cambiar en Colombia? Que usted dice, si este señor hace eso, yo ya quedo feliz. La paz. Claro, porque no es que si hay paz, ahí tenemos todos todo. Que se deje guiar por Dios para que haya un mandato conforme a su voluntad. Que les dieran más oportunidades a los campesinos, más inclusión. Si trabaja por la juventud, por la salud, por todo, quedaría satisfecho. Me encantaría que los acuerdos de paz los respetaran. No, no me parece buen presidente. Quien está mandando ahí es Uribe. Pero no ha empezado el mandato. Pero me dice que si en estos 4 años que continúe con la paz, que siga las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y que tenga a los de la FARC por allá guardados o que hemos hecho que no sigan matando soldados ni nada, eso es lo mejor para el país. ¿Te gusta Zona Franca? Sí, a veces tocan temas interesantes. No lo veo todas las noches, pero cuando puedo, lo veo. A veces tocan temas interesantes, lo tendremos muy en cuenta. Pues me parece que hay que hacer una reforma agraria urgente. No creo que haya la voluntad política, ahora con las mayorías que hay en el Parlamento. A ver, y hay gente que no da el beneficio de la duda a nada. Usted sí lo veo con el beneficio de la duda. Los dos los veo con el beneficio de la duda Pues en claro, esta discusión va sobre a arrancar, tiene, como digo, es todas las decisiones que ha tomado el presidente con su gabinete, con las personas que ha escogido, ha sido consecuente en la situación. Es una nueva generación, usted lo planteó muy claramente, viene con otra visión. El presidente Duque vivió 13 años por fuera. No vivió incluso la época más difícil de la guerra, eso puede traer otra visión. El reto para él es imponer porque es una oportunidad interesante, porque insisto, Colombia tiene una oportunidad de hacer un salto hacia adelante, como hemos visto hace muchos años, si logra unificar, ubicar las prioridades en los temas económicos, en el tema de unificar el país, de acercar a las regiones, de cómo en una sociedad se dedica a esas 3 cosas, yo creo que el país sale para adelante. Y en esa unificación, y volvemos como al tema un poco político, esa unificación, ¿qué tanto hay que ceder en esta promesa de cambiar la política? Es decir, usted para unificar al país, usted lo hace con las estructuras políticas, con todas sus... mañas. Mañas, para ponerlo suave. Mañas, o usted irrumpe con una nueva cultura política. Mire, yo creo que el mensaje de las últimas elecciones fue un mensaje de desagrado de las formas y las costumbres y las conductas políticas. Yo creo que el Congreso y los congresistas
deberían ser conscientes. Los partidos que han vivido el clientelismo, de la mermelada, deberían ser conscientes que la ciudadanía, el ciudadano de a pie está hastiado de eso. Que miren lo que pasó en México, en donde gana una visión de izquierda renovadora, también sobre una postura muy fuerte, cero corrupción, cero clientelismo. Esperemos que a López Obrador le vaya muy bien, espero que el modelo de López Obrador no sea el modelo de Maduro, y hay que tener cuidado porque creo que el país está transitando hacia unos lugares donde podemos caer en un populismo que en América Latina ha sido desastroso. ¿Un populismo como usted se refiere a la otra opción? No estoy hablando de la otra opción, estoy diciendo que probablemente, no estoy hablando de Petro, no, estoy planteando que en el 2022 no sabemos quiénes van a ser los candidatos y de pronto nos aparece algún irresponsable que plantea cosas que realmente, mire lo que pasó en Venezuela, tenía que ver mucho con la costumbre política, tenía que ver mucho con las conductas de los dos partidos, y mire lo que tenemos hoy en Venezuela. Yo creo que el reto de la promesa del presidente Duque de cambiar la política va a tener que en el año 86, el presidente Virgilio Barco dijo, voy a acabar con el Frente Nacional, no solamente el oficial, sino dijo, vamos a hacer un gobierno de oposición. En ese momento, el que era el expresidente Misael Pastrana dijo, no, por favor, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre desmontar eso? Intentó el presidente Barco hacer eso y finalmente no pudo sostenerse. El reto de Duque es que son 4 años. Si el presidente Duque dura esos 4 años, genera el cambio necesario en la cuestión. Pero no va a ser fácil porque tiene una coalición muy ligera, en la cual no hay claridad de temas, solamente hay una bancada que tiene un líder claro, el resto de las bancadas están luchando, eso va a ser un reto para él, pero sí o sí creo que sí tiene que reflejar esa posición de que por lo menos el país urbano pidió por un cambio y quiere un cambio de prácticas, y tiene que ser, pero también es importante no reconocer que muchos congresistas, independientemente si uno les parece bien o mal, representan una visión de la sociedad y son parte de la sociedad colombiana. Y los que piensan que los congresistas hay que descartarlos, pues desde uno refleja que los congresistas meten unos votos que no hay que olvidar. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, tal vez uno de los retos menos mencionados, pero más importantes que vive no solamente y vivirá el próximo gobierno, sino que vive este país, la llegada masiva, la inmigración masiva, el cambio demográfico, cultural que va a vivir Colombia en los próximos años por la inmigración de venezolanos, huyendo de la crisis de ese país. ¿Qué va a hacer Duque? ¿Qué va a hacer Duque políticamente frente al chavismo? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que cada vez más venezolanos, colombo-venezolanos también van a llegar a Colombia. Se calcula que hay cerca de 1 millón de personas que han llegado de Venezuela, entre colombo-venezolanos, venezolanos de manera irregular, venezolanos que ya tienen permisos de trabajo. Y este es un reto enorme. Y sobre este reto no específicamente, sino sobre la relación diplomática, esto ha dicho el presidente electo Iván Duque hasta ahora. Nosotros no podemos aceptar una representación con un gobierno que consideramos ilegítimo. Obviamente lo que se mantendrán serán las relaciones consulares, que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional para manejar todos los temas migratorios, y seguiremos operando de esa manera, y eso no es óbice para que nosotros sigamos, como lo hemos hecho siempre, con una voz coherente, reclamando que entre los países de América Latina que defendemos la Carta Democrática, busquemos una actitud multilateral y articulada que lleve a que la presión conduzca a elecciones libres en Venezuela. Y entonces ahí ya hay un cambio a lo que fue la administración Santos, al menos en términos diplomáticos frente a Venezuela. Colombia había buscado ser como una bisagra posible entre una negociación, lo que el gobierno de Iván Duque, al decir que no va a mandar embajador a Venezuela, descarta del todo. Hablemos un poquito del tema de política internacional y después hablamos del tema migratorio. ¿Usted qué piensa que es el reto ahí? Mire, yo creo que uno tiene que ser respetuoso de lo que está pasando en Venezuela. Es decir, yo creo que Colombia no se tiene que meter si el presidente Maduro es o no es. Yo creo que Venezuela... ¿No es una obligación moral luchar por la democracia en Venezuela? Lo que yo creo es que uno tiene tantas dificultades y estamos tan cerca y tenemos... yo no quisiera pensar en algún momento que la válvula de escape de Venezuela sea buscar un conflictillo con Colombia, como ha ocurrido. Yo creo que el tema humanitario hay que verlo básicamente desde una visión
hemisférica, mirar cómo resolvemos la crisis de todos los migrantes legales y ilegales que están llegando a Colombia, cómo vemos esto en una solución humanitaria, cómo Colombia puede recibir algunos... Sacar el sombrero y decirle a la ONU, ustedes tienen que poner aquí. Yo creo que lo que está ocurriendo es una diáspora venezolana que está llegando a Chile, que está llegando a Canadá, que está llegando a Estados Unidos. Colombia pues es el país más afectado y Colombia va a tener que salir con ese discurso, con esa política, a ver cómo resolvemos y cómo integramos a esta población que va a estar un tiempo en nuestros países y que tendremos que tratarlos de forma humana y dignificante. Eso es un poco lo que yo creo en el tema venezolano, que tenemos que tener mucho cuidado porque la disputa y un conflicto, Colombia tendría todas las de perder. Y usted decía, Alfonso, ahora que este es uno de los retos más grandes que tendrá. No, yo creo que va a ser el inmediato, porque por un lado en realidad la política, lo que ha anunciado el presidente Duque es continuar un poco lo que ha sido la política del gobierno Santos en los últimos meses, años, en la cual no hay embajador, hay una situación, hay un liderazgo colombiano en el Grupo de Lima, que buscando manera, hay una cuestión, pero yo sí creo que el tema... Lo que Colombia tiene que poder venderle afuera. Hay dos cosas que va a tener que ser el presidente Duque. Uno, dejar de hablar de ideología. Hay que dejar de calificar al gobierno de Maduro, del narcorrégimen, de todas esas palabras, porque eso le puede dar contentillo a sus electores. Hacer lo contrario de lo que empezó haciendo. Pero hablando, tienen que buscar una solución en la cual plantea que el tema humanitario, la solución del tema humanitario en largo plazo es una situación de cambio de gobierno en Venezuela. Y si él logra convencer a los vecinos, a la comunidad internacional, que hay un tema de una crisis humanitaria, la crisis humanitaria es la que lleva a ese tema, puede lograr lo que está buscando, que es un cambio en las elecciones. Pero yo que es por ese lado, y dejando una cosa en la campaña, que uno habla bien, de hablarle duro, porque cuando él habla tan fuertemente, o cuando el expresidente Uribe habla en esas cosas, logra aplausos de la gente, más no la unión de los otros países latinoamericanos que necesitan la cuestión. Entonces tiene que ser una cosa de alta política en la cual junta el tema humanitario a la solución venezolana. No solamente resolvemos el tema, ya hay que resolverlo todo. Ese es el reto que él tiene. Y me queda un poquito de tiempo para poner esta caricatura de Osuna, el caricaturista del Espectador. Esto sobre el viaje que hizo el presidente electo a Estados Unidos. No les voy a poner lo del rey, pero es parecido, digamos. Habla de la falta de experiencia y de las señas tempranas de que no todo ha sido muy bien. El viejo Osuna pinta a Iván Duque esperando afuera del despacho de Donald Trump y una señora entra y le dice, es de un país amigo, y Donald Trump responde, no tengo tiempo. Dice que él también es aprendiz y se llama el primer desaire. Dice Osuna que hubo un desaire a Iván Duque en Washington. Digamos, una seña de inexperiencia y algo que tiene que... La curva de aprendizaje para Duque en temas de relaciones internacionales tiene que ser muy rápida. Muy rápida, estamos en una situación compleja y creo que el mundo y sobre todo Estados Unidos, Naciones Unidas, los organismos multilaterales tienen que ayudarnos y ahí va a ser muy importante el relacionamiento de Duque con ellos, aprendiendo muy rápido a adaptarse a ese lenguaje de la política mundial. Pues de verdad no he entendido de dónde nació el tema del desaire a nivel de las visitas del presidente Duque a Washington. Es una semana ya larga, entonces Osuna dice que no lo recibió de Trump, entonces que eso fue un desaire. Yo creo que en ese tema de relaciones con Estados Unidos, con la complejidad que es Trump, es mejor que no se dice con Trump porque Trump no tiene muy claro el tema de la amistad diferente en la cuestión. Pues sí es un reto, y lo que yo considero es en el fondo lo que dije en mi columna de la revista Semana que salió ayer, es el tema de que uno de los grandes legados que deja el gobierno Santos es el tema internacional. Y es una cosa que tiene que aprovechar Duque para bien y construir sobre eso. Me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes dos. Vamos a ver los retos del gobierno de Iván Duque. A ustedes nos vemos pasado mañana, después del 7 de agosto, el festivo de posesión, con más debate, con más periodismo, con más opinión. Chao.